resultados sobre diversidad sexual, pero antes de hablar un poquito de los resultados de diversidad sexual, me comentabas en la parte anterior a este programa, decir, bueno, tenemos esta percepción de la discriminación, está la gente quejándose, tenemos que es el CONAPRED, y te lo tengo que preguntar, Ricardo, hay mucha gente que está quejándose, hay mucha gente que se está poniendo reclamaciones, pero pareciese que de repente pues me quejo yo como ciudadano de a pie o cualquiera y no pasa nada. Yo digo que sí pasa porque el solo hecho de que interpongas la queja y que sepas que el consejo está ahí para aceptarla y para procederla y para llamar al presunto discriminador o discriminadora, pues ese hecho ya es importante. Pero sin embargo, ha habido ocasiones en que se ponen N cantidad de quejas. Se piensa en el caso de Esteban Arce o cualquier otro, en donde se te entrevistó, todo el mundo hizo su posicionamiento, pero el involucrado, pues no pasó nada, a menos que tenga yo una percepción distinta. Mira, son las dos cuestiones, hay realidades y hay percepciones. Digo que hay percepciones porque, como te comentaba, tenemos al menos el 50 y pico % de las quejas que se resuelven a favor. Y tenemos, con los números del año pasado, que recibimos 1000 quejas y reclamaciones. De esos 1000 expedientes, el 15% hubo ya se me fue la palabra, se desistió el peticionario. Entonces, entendemos que una cosa es abandonar la queja y otra es desistirse de ella. Cuando se desiste, es posible, no es seguro, pero es posible que sea por conveniencia. Es decir, a veces se reinstaló en el trabajo, a veces se modificaron las situaciones, a veces se llegó a un arreglo fuera de las instancias no jurisdiccionales en razón de que existía la queja. Yo creo que las quejas y las reclamaciones siempre ayudan y tenemos que establecer una posibilidad de que eso sea una cultura. Dice una amiga mía, si no te quejas, no te quejes. Hay que iniciar, para poder incluso quejarse, hay que establecer los mecanismos de queja y hay que hacer que eso sea un mecanismo regular, tanto para las instituciones públicas como para la sociedad en su conjunto. Ahora, evidentemente lo que establece la ley es que como mecanismo no jurisdiccional, la gente que es objeto de la reclamación o de la queja puede o no aceptar la queja y el proceso que le propone CONAPRED. Eso lo dice la ley, entonces CONAPRED hasta ahí no puede ir más allá. Me parece que tenemos en la mayoría de los casos una posibilidad de reclamo, una posibilidad de aceptación. El tema es que yo creo que algo que no debemos hacer todo el tiempo, sino en algunos casos emblemáticos, es que no podemos litigar todos los casos en medios, ¿no? En los 1000 expedientes de investigación, pues igual el año pasado se hicieron visibles quizá 15 de las quejas o reclamaciones, unas muy visibles, o 20, algunas las hicimos nosotros, otras las hicieron o los propios peticionarios o los medios de comunicación, pero 980 no se hicieron visibles. Y también los procesos, incluso dependiendo del tipo de caso que se trate, en la mayoría de los casos es posible que es mejor que no sean visibles. Es posible para el peticionario, para la víctima de la discriminación. Hay algunos otros casos cuando hay conflicto de intereses o hay conflicto de derechos. Por ejemplo, en el que mencionabas con el comunicador Esteban Arce, ¿cuál es el conflicto de intereses? En general, los medios de comunicación lo que aducen es libertad de expresión, ¿no? Entonces, nosotros determinamos ahí si hay un derecho que se está violando o no, pero lo que priva es un asunto también de una percepción en donde está la libertad de expresión o otro tipo de derechos en contra del derecho a la no discriminación. Como principio, como proceso, me parece sensacional que hoy día, por ejemplo, la libertad de expresión no se pelee con la censura, en lo general. Existen casos, sino que se pelee con otros derechos, con el derecho a no transgredir cualquier otro tipo de derechos de los terceros, como dice el sexto constitucional, o en este caso el derecho a no discriminación. Ahí también vamos a tener que hacer una cultura y hay que también tomar en cuenta que este tema en particular, libertad de expresión contra no discriminación, es un tema abierto
en la gran mayoría de los países que están trabajando el tema de no discriminación. No es un tema resuelto, hay distintas formas de abordarlo y hay distintas percepciones de hasta dónde debe llegar uno, hasta dónde debe llegar otro, y en realidad hasta dónde estás tú violando a través del ejercicio de tu derecho, el derecho del otro. Y sin embargo sí ha habido comunicadores que han incurrido y que han aceptado, ¿no? Ha habido comunicadores que han incurrido, que han aceptado, ha habido incluso campañas que han asumido los propios comunicadores, ha habido disculpas públicas de diputados, de obispos, de funcionarios públicos, y ha habido otros que no aceptan, ¿no? Ha habido personas que en la posibilidad que les da la ley, tal cual está ahorita, no aceptan los actos de discriminación o las conductas discriminatorias. Ahora, nada más, frente a tener este mecanismo o no tenerlo, sí creo que hay una diferencia sustantiva. Sobre los resultados específicos, regresando a la encuesta, sobre los resultados específicos sobre diversidad sexual, ¿se discrimina más a las mujeres lesbianas? Según yo leo estos resultados. Depende de la situación. Te pongo dos casos. Ellas dicen que se les discrimina más, por ejemplo, en el acceso al servicio de salud. Ellas dicen que hay que hacer, tienen una percepción de que es mejor hacer pública su preferencia sexual, pero tienen una dificultad mayor para hacerlo. Ellas tienen una mejor valoración de aceptación para ser madres adoptivas que para los hombres homosexuales ser padres por adopción. Entonces depende del tipo de situación, si hay una visión diferenciada. Lo que sí da buena cuenta la encuesta, en eso es un instrumento valioso porque no lo teníamos, es que sí hay una percepción distinta de cuando se trata de mujeres lesbianas a cuando se trata de hombres gays. Una cuestión muy importante que atraviesa la encuesta es que hay una percepción sobre el derecho de las personas por su preferencia sexual muy diferente según el grupo de población. Es decir, a menor edad, los jóvenes tienen una mayor aceptación de la diversidad y hay una mayor percepción de que la preferencia sexual es un derecho que tiene que ser respetado. Es decir, ahí vamos bien como país. Va a haber un cambio generacional. El trabajo está haciéndose. Sí, creo que sería pavoroso que fuéramos al revés, ¿no? Y no, en eso hay un cambio generacional que está pasando, que tiene que ver también con otros dos factores. A mayor nivel educativo hay mayor aceptación, mayor tolerancia. Entonces, entre más aumente pues la cobertura educativa en el país, eso tendría que ser un factor de disminución de la discriminación y a mayor nivel socioeconómico también. La discriminación, tiene que ver con la educación y con el desarrollo, no es un asunto solamente de percepción. Hay un grupo que ha venido aquí a esta cabina y que seguramente ha tenido cuestionamientos hacia ti, hacia el CONAPRED, que es el grupo trans, las personas trans. Me dicen, es que no estamos representadas en la encuesta. Me parece que es un asunto meramente de cómo se hizo la encuesta. No hay muy pocas personas trans, pero entonces dicen, bueno, pues si fuera una persona tendríamos que estar ahí. ¿Qué respuesta le das a esto? Sí, no es el mecanismo, no es el instrumento técnico adecuado para dar cuenta de la discriminación que viven las personas trans en general. Va a estar en el diagnóstico, es otra cosa. El diagnóstico va a medir legislación, va a hacer grupos de opinión, va a hacer análisis directos de lo que está pasando, y entonces puedes incluir las distintas expresiones de la discriminación. También otro colectivo, por ejemplo, son las personas afrodescendientes. El tema en esta encuesta, para que realmente tú puedas medir estadísticamente percepción, tú tienes que hacer un muestreo con una metodología muy clara, y tú tienes que ir a los hogares, y en el hogar que te encuentres tienes que ver si encuentras personas que pertenezcan a uno de los 10 grupos de población, y también para poder después decir que el grupo de población piensa esto, tienes que haber encontrado una muestra de ese grupo de población significativa, al menos a nivel nacional. El porcentaje de población de personas trans no da para eso, para encontrarte directamente en todas las casas a las que vas, o en un porcentaje de casas en donde te dé una posibilidad de dar esa información. Déjame decirte cuál fue la diferencia con respecto de la encuesta del 2005. Para hombres homosexuales, mujeres lesbianas, en el 2005
la muestra fue 10 veces menor. Se hicieron 5,000 entrevistas, aquí se hicieron 52,000. ¿Qué se hizo en la de 5,000 para conocer la percepción de la comunidad homosexual? Fue, como no se encontró directamente a las personas en su casa, se preguntó en las localidades en donde se levantó la encuesta: oiga, ¿usted conoce a alguien que sea homosexual? Ah, pues sí, yo conozco al vecino de este lado, yo conozco a tal persona, y entonces se fue para ahí. Eso ya te da un sesgo distinto, es una persona que es conocida en la comunidad, que tiene un perfil distinto, que posiblemente no tiene la dificultad que puede tener una persona que no ha hecho pública su preferencia sexual, o que es joven y lo tiene que decir, un adolescente que lo tiene que decir frente a sus padres en la casa. Es totalmente distinta la medición de la percepción. Aquí sí se pudo encontrar un buen dato de la encuesta, es que un porcentaje de la población, casi el 2%, de la población se declaró como tal homosexual o lesbiana o bisexual. Eso no es un censo, pero ya nos da cuenta de que si tuviéramos un censo vamos a tener que llegar a porcentajes mayores. Vamos a llegar de a la un censo. población. ¿Crees que yo creo, es una tendencia mundial, ¿no? Y no sé cuánto tiempo tarde en México, pero se va a tener que censar cuando se haga el censo de población general, ojalá en el siguiente, a las personas también por su preferencia sexual o orientación o identidad sexogenérica, porque evidentemente las necesidades en términos de políticas, en términos de programas de servicios son distintas para los grupos de población. Si no sabes quiénes son, dónde están, cuántos son, pues no lo tomas en cuenta. Eso pasa hoy día con la población afrodescendiente también, ¿no? No hay políticas, no hay programas, no hay legislación específica porque no existen en el censo, y ya para esta población, por ejemplo, el comité del CERD, el comité de la Convención de Discriminación Racial de Naciones Unidas, ya le recomendó específicamente a México que tiene que generar información estadística específica. Estos resultados están posibles, digo, la gente que nos está escuchando y viendo puede acceder a estos resultados, ¿verdad? Ya sí, en la página de CONAPRED se puede descargar tanto la encuesta de resultados generales como la de diversidad sexual en particular. Y ahí se pueden quejar y reclamar. Ahí se pueden quejar y reclamar por internet o por teléfono, al 01800-543-0033. No importa que no vivan si alguien se siente discriminado, si alguien percibe que hubo discriminación, puede hacer la queja vía internet, vía telefónica, no importando si no vive en el lugar donde se originó el presunto acto. No importa, tiene que vivir en la República Mexicana, nada más. Pues ahí está esta información. Utilicen al CONAPRED, usen al CONAPRED, que los usen ustedes, ¿no? Porque para eso están, y yo sé que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Gracias, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED, por estar aquí en Código de Voz. Muchas gracias a ustedes.